amigos, ¿cómo están? Soy Teddy Kazan, soy psiquiatra. Bueno, trayéndoles un nuevo video hoy. Hoy voy a hablar de un tema muy delicado al que nadie le gusta hablar, que es el suicidio. Primero quiero decirles que hay un suicidio que es genético. Nosotros tenemos células que tienen un programa de vida y al final tienen algo que se llama muerte celular programada. Esto también puede ocurrir en una persona que está bien, que no tiene ningún problema social, no tiene ningún estado depresivo, ni ansiedad, ni angustia, ni ningún trastorno mental, y de repente amanece muerta la persona. Esto tiene mucho que ver con biología y aquí no hay nada que se pueda hacer porque es biológico, es como si se activaran los genes que determinan la muerte y la persona automáticamente se muere, y lo hace con certeza y con sumas cosas. Este tipo de suicidio pues es uno de los más trágicos, más dolorosos para la familia, porque la familia no se explica por qué pasó eso, pero la explicación está en la biología, ¿ok? El suicidio que debemos prestarle más atención es a las personas que empiezan a hablar cosas extrañas. Obviamente hay algunos síntomas que pudiera estarse aislando, o pudiera estarse quedando callado, introvertido, como que no es normal para la persona, ¿no? Y empieza a hablar síntomas. Nosotros nos damos cuenta en la consulta porque empiezan a decir cosas como: ay, es que la vida ya no vale la pena vivirla. Como que yo no sé cuál es la explicación de la vida, o no sé por qué estamos aquí, cosas así, ¿no? No sé, todo sería mejor si pudiera dormir y no despertarme nunca. Esas frases son las que nosotros llamamos ideación suicida, que son pensamientos que está diciéndote que esa persona está pensando en algo. Y hay que prestarle mucha atención a esto y tener mucha importancia, porque de ahí puede pasar a un estado más grave. Estas son ideaciones suicidas sin planificación, ¿no? Hay otras ideaciones suicidas que ya son un poco peores, porque ya la persona te dice, no, uy, yo quisiera como que se acabara toda la vida, ya ahorcándome o lanzándome a los carros o tomándome un montón de pastillas. Ya aquí hay como un objeto, ya tienen como identificado con qué lo quiere hacer, entonces hay que prestarle muchísimo más atención, y todas estas personas tienen que ser hospitalizadas inmediatamente para poder tratar estos síntomas y ver de cuál es el origen psicológico de todas estas causas, porque esto ya es más de origen psicológico que biológico, ¿ok? Aunque puede estar acompañado con la depresión, que es una enfermedad multifactorial. Entre estos factores está la biología, pero la mayoría también de las veces es por causas psicológicas, ¿no? Y está el suicidio planificado. El suicidio planificado son estas personas que empiezan a pagar sus deudas, empiezan a arreglar sus asuntos, pueden estar dejando cartas y empiezan a hacer cosas raras, precisamente buscando el objeto con el que van a acabar con su vida, ¿no? Este pues es ya mucho más grave. A veces hay que tener mucho cuidado porque no nos damos cuenta de precisamente esta parte de empezar a pagar las deudas, de empezar a despedirse, ¿no? A decir, bueno, voy a descansar, nos vemos, nos veremos en el otro lado del mundo, cosas, palabras o frases de repente así como que uno se queda como que qué extraño, ¿no? Entonces este es uno de los peores, porque ya es una cosa que seguro que si no se le presta atención, seguro esa persona va a acabar con su vida, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor para esto pues recibir ayuda médica, psicológica, las dos juntas, ni la una ni la otra por separado. La medicación ayuda a aliviar los síntomas o por lo menos a contener el paciente. Todos estos pacientes
tienen que ser hospitalizados porque ahí están fuera de su juicio. Es decir, no pueden diferenciar del bien y del mal. Es casi como una locura. Entonces, para ellos la única opción es el suicidio, cuando sabemos que no, que hay muchísimas otras opciones, que todos los problemas se pueden superar, que la vida es muy bonita y hay que vivirla al máximo, que los problemas existen, las tristezas y las ansiedades existen, pero podemos superarlas con lo más importante de todo, que es sacar ese ego a un ladito, decirle al ego no, me estás estorbando, y empezar a pedir ayuda y siendo más humilde. Bueno, espero que esta información les haya servido de ayuda. Si les gusta otros temas me pueden escribir de qué tema quisieran que les hablase. Y bueno, cualquier cosa me siguen en mi Twitter, @TahirKazam, o Facebook, Tahir Kazam, o pueden seguirme por este canal de YouTube. Chao.